Bueno, le comentaba desde temprano que México impone un arancel de 50% a las exportaciones de maíz blanco para controlar el precio. El objetivo de la medida es contener los precios de la tortilla, producto que se encareció el año pasado. Vamos a hablar al respecto con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con quien hemos conversado muchas veces aquí en la primera emisión. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte y feliz año. Feliz año, Pascal, y con el gusto de estar en tu programa y pues volver a los temas del maíz. A ver, voy a pedirte algo que casi cada vez que platicamos te lo pido, pero para tener claros los datos. ¿Cuántas toneladas de maíz blanco produce México? Mira, México produce 27 millones de toneladas de maíz, de las cuales 24 millones son de blanco, 3 de maíz amarillo, y también México consume alrededor de 45 millones de toneladas, que nos hace que tengamos que importar 18 millones de toneladas, Ujú. de las cuales casi 1 millón de toneladas son de maíz blanco y 17 millones de toneladas de maíz amarillo. Sí. Y uno se preguntaría, si somos autosuficientes, ¿por qué importamos maíz blanco? Es un tema logístico donde el sureste y la península de Yucatán es más barato comprar maíz blanco de Estados Unidos o de Sudáfrica, como ahorita que ha estado llegando a precios más competitivos, y es lo que sucede en el mercado del maíz. Bueno, entonces mi siguiente pregunta es, ¿exportamos maíz blanco? Sí, Pascal, porque México, como se señala, es autosuficiente en maíz, el maíz blanco, ya que de los 24 millones que producimos, alrededor de 18 millones de toneladas se va tanto para lo que es la tortilla, para lo que son los tamales y todo. Y hay que recordar que mucho la gente del sureste y centro del país es el autoconsumo, y Ajá. son 18 millones de toneladas. Nos sobran 6 millones de toneladas. Parte de este se va al sector pecuario, donde sustituye al maíz amarillo, que disminuye la importación, y otra parte se va a la exportación. Para darte una idea, y por ahí les mandamos las cifras, en el año 2016 se exportaron más de 1.600.000 toneladas, y principalmente se fueron a Sudáfrica, que tuvo un problema de sequía. Ujú. Luego se importó alrededor de 1.400.000 toneladas, todo de Sinaloa. Y luego lo que va este sexenio en 2020 exportamos 800.000. Ya lo que fue el año 2021 y 2022, las exportaciones han caído alrededor de 240.000 toneladas. En De el estas que 2021, exportamos el año 240,000. pasado, y en este año 2022, que fueron 240.000, Pascal, parte fue principalmente se exportó a países hermanos de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica y Venezuela, donde nuestro maíz es muy apreciado por su calidad y porque es maíz no genéticamente Con eso se modificado. hacen las Pero arepas, ¿no? otro dato, ¿sí? Y otro dato importante Sí. que no está es que también exportamos año con año, además que esos no pagan arancel ni pasan aduana. Siempre se ha llevado maíz de Chiapas a Guatemala, alrededor de 150.000 toneladas. Pero pues ese maíz no le afecta el arancel porque como todo cruza en la frontera, aún con Guardia Nacional, cruza migrantes, cruza azúcar, nosotros les mandamos maíz, pues entra más bien de contrabando. O sea, es maíz de contrabando, digamos. De. Y así es, contrabando bronco, como se le llama. Ya, ya. Bueno, entonces, a ver, ya que pues es muy poquito lo que exportamos y lo que importamos frente a lo que producimos y consumimos de maíz blanco, ¿tiene sentido este arancel? No, no tiene ningún sentido porque pues no sentimos que vaya a tener un impacto porque es mínimo, somos autosuficientes en maíz blanco. Sí. Lo único que viene a crear es incertidumbre, es una iniciativa, es como dice, y el otro tema que vemos es que va fuera de lo que los organismos internacionales están peleando desde el GATT y la OMC, de que los países no pongan aranceles porque esto está incrementando los precios. Imagínate que ahora le pongamos un arancel a los países centroamericanos para que nos compren maíz
Si ahorita el mundo está batallando con los temas de inflación, yo creo que México está mandando una señal equivocada al Ajá. mercado mundial y todo el mundo estamos contra la inflación. Y Es el otro decir, tema ese arancel importante, afecta principalmente porque hacia allá van las pocas exportaciones que tenemos de maíz blanco a Centroamérica. así es, y el otro es que va a contravenir el artículo 215 del TECMEC, donde se establece que, que no se debe establecer este tipo de aranceles o impuestos a la exportación si no lo estás aplicando a tu país. Seguramente nuestros socios comerciales, como no les exportamos, quién sabe si vayan a poner alguna Ajá. controversia o hagan un señalamiento, pero creo que es un principio que tienen el TECMEC de no aplicar este tipo de aranceles. O Entonces sea, yo a creo Estados Unidos y que, Canadá no les exportamos maíz blanco. no, muy poquito a veces a Estados Unidos, a la costa este, Sí. pero no les va a impactar. Pero yo creo que es más bien un tema de principios desde el Tratado de Libre Comercio de no establecer este tipo de medidas en forma unilateral. Sí. Bueno, además me llamó la atención que se puso el límite de tiempo de este arancel en junio, porque tengo entendido, y creo que lo hemos platicado contigo, que a partir de mayo pues ya está la cosecha en Sinaloa. Entonces, ¿cuál sería, o sea, por qué ponerlo en junio? Esto va a afectar mucho a los productores de Sinaloa, porque el no exportar lo único que va a hacer es que también haya una mayor oferta y bajen los precios, que a lo mejor no está bien para el consumidor, pero no bien para el productor. Y además, Pascal, esta cosecha del otoño-invierno, como bien tú lo conoces, empieza en mayo y termina la cosecha a principios de julio, es una cosecha récord de más de 6.5 millones de toneladas. El año pasado fueron 5.3 millones de toneladas. Este año, como las presas se llenaron, vamos a traer una cosecha récord y siempre ayuda a despresurizar las exportaciones, principalmente a estos mercados de Centroamérica, Venezuela, Sí. para poder despresurizar y que los precios no le bajen tanto al productor. Entonces, aunque la medida es al 30 de junio, estamos dando una señal equivocada de incertidumbre, de que se pueda programar los barcos a tiempo, la Ujú. logística para atender estos mercados. Creo que no se hicieron las consultas ni a los productores ni a los organismos, porque a todos nos agarró de sorpresa el lunes, Ujú. pues este anuncio de este arancel del 50%, de que por sí, cuando se firmó el acuerdo de la PASIC, se hablaba de suspender las exportaciones de maíz y frijol, que ya en el decreto no salió, derivado que iba en contra del TECMEC. Nos sorprendió que lo Sí. haya salido este decreto con este arancel, que porque, como dice nuestro amigo Juan Gabriel, que en paz descanse, Pero qué necesidad. Sí. qué necesidad de hacer esto, ¿no? Oye, entonces quienes habrán recibido mal esta noticia, pues son los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños y algunos otros Así es, centroamericanos, y ¿no? también los productores de Sinaloa, porque es un canal de comercialización muy importante para ellos, para poder desahogar, y más que viene una cosecha récord, y Ajá, creo ajá. que debieran tomarse estas medidas consultando a los que producen y a los que comercializan, porque pues el gobierno lo único que tiene que hacer es la política pública, pero sí atender a Ajá. los que están produciendo, los que se están arriesgando produciendo, pero también los que comercializan o los que consumen el producto. A ver, si te estoy entendiendo bien, Sinaloa, que es el principal productor de maíz blanco del país, va a tener una cosecha récord, entonces le va a sobrar mucho maíz y Sí, lo claro. lógico es que si le sobra, pues es exportarlo, ¿no? Y ahora No, esto crea exportar, incertidumbre. sí, porque si dejas de exportar, al haber más oferta, porque es la ley de la oferta y la demanda, los precios de Sinaloa se pueden caer y eso pues no va a dejar satisfecho a los productores de Sinaloa. Ya, y va a servir para lo que se supone que está hecho, para bajar el precio de la tortilla. No, porque acuérdate, y la historia, y ahí te mandé los gráficos, actualmente el precio del maíz en el mes de octubre estaba a 9,300 pesos en la Ciudad de México, vino la cosecha del Bajío y el precio empezó a bajar hasta 8,600 que está ahorita, y la tortilla se mantiene en 22 pesos, 22.50 el kilo, y la experiencia que llevamos años en esto
es que este tipo de precios cuando suben ya no bajan, porque el maíz solamente representa entre un 35-40%. Sí, Lo porque el que resto es reclaman el gas, sector electricidad. gas, luz, salarios, Sí. rentas y todo, pues dicen, pues eso sí no sube, ¿con qué vamos a bajar el precio? Entonces podríamos interpretarlo, o sea, una hipótesis es que esta es una medida únicamente para que parezca que el gobierno está haciendo algo para que baje el precio de la tortilla. Yo así lo veo porque no vemos que vaya a tener un efecto, más bien también puede crear especulación que tome esta medida el gobierno porque cree que no hay suficiente maíz, y si hay maíz porque somos Sí. autosuficientes. Entonces, creo que vuelvo a señalar, Pascal, que creo que fue una medida muy anticipada, inadecuada e inoportuna. Bueno, te sorprendió, supongo. Sí, 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 totalmente. Sí. Y tus contactos, no sé, productores en Sinaloa, en otras partes que están diciendo. No, pues lo mismo que te digo, pues para ellos Sinaloa, pues el no tener este canal de comercialización, pues les va a crear un problema de que pues el mercado, a ver una mayor oferta, pues tiende a bajar los precios. Ajá. Y por otro lado, los sectores exportadores y todo, y también el sector comercial, llamó la atención este tipo de medidas porque no había ninguna necesidad de hacerlo. De por sí ya traemos el tema del problema de los maíces genéticamente modificados, donde sí nos falta maíz amarillo y que sí estaba causando preocupación, aunque todavía no está oficialmente, el que ya se pueda permitir la importación hasta 2025 del maíz Le amarillo había quitado esa genéticamente. presión, ¿no? Bueno, pues, y digamos, la autoridad, ¿cómo ha explicado este arancel? Digamos, ¿ha acompañado la decisión con pues gráficas, datos, algo que muestre que por lo menos en el papel podría servir de algo o no? No, yo creo que eso, yo creo que va a haber en estos días estas reuniones, Pascal, porque creo que sí amerita conocer cuál fue los elementos que consideraron para poder establecer este decreto, que los que conocemos esto y manejamos información, no le vemos ninguna lógica comercial de este tipo de medidas, porque vuelvo a decir, no fue oportuna, inadecuada, no tiene por qué si somos autosuficientes en maíz blanco. Pues Juan Carlos, te agradezco mucho la explicación, ha quedado bastante claro. Gracias, Pascal, y que pasen un buen día y gracias por la invitación. Gracias, un abrazo. Juan Carlos Anayas, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Sí, nos parecía rara esta decisión que se tomó pues de manera súbita respecto de la exportación de maíz blanco porque pues, somos autosuficientes, bien nos lo decía Juan Carlos Anaya dándonos todos los datos.